La oficina se acabó. La oficina se acabó. Es lo que gritaba en la célebre película La Tregua un señor que renunciaba al trabajo a los gritos. Y no se lo decía a un amigo, sino a su jefe, en su cara, in his face. Sus amigos le habían hecho una broma diciéndole que había ganado muchísimo dinero en el PRODE, una suerte de lotería de pronósticos deportivos. ¿Cómo terminó la historia? Se quedó sin trabajo. Si pudieran, muchas personas que no trabajan a gusto por distintas razones huirían del suyo como de la peste. Del mismo modo que lo hizo el actor de La Tregua. Algo similar está ocurriendo con la emergencia sanitaria que vive el mundo en este momento. Sobran empleos y faltan trabajadores en Estados Unidos y Canadá, y ya sabemos que suele ocurrir en buena parte del mundo occidental cuando se producen ciertos cambios en Estados Unidos. A este fenómeno de superabundancia de oferta de empleos y escasez de trabajadores se lo denomina la gran renuncia, The Great Resignation en inglés, o también The Big Quit, y en este video te contamos de qué se trata. La gran renuncia es un término acuñado por primera vez en el año 2019 por Anthony Klotz para designar el éxodo voluntario y masivo de la fuerza laboral. En algunos países esta predicción parece haberse cumplido y es bastante real. Solo entre abril y junio del año 2021, en Estados Unidos renunciaron a sus trabajos 11 millones y medio de personas, según el Departamento de Trabajo de ese país. Estudios recientes sostienen que esta tendencia continuará. Por ejemplo, Gallup hizo una encuesta en la que 48% de los que respondieron dijeron que estaban buscando activamente nuevas oportunidades. Y Persio informó que el 38% de los encuestados estaban planeando cambios en su vida laboral para los próximos meses. Cientos de carteles buscan empleados, pero pocas empresas logran contratarlos, ni siquiera incrementando el salario. En Canadá, 57% de los trabajadores cambiarían de empleo si tuvieran oportunidad. Y para muchos, la emergencia sanitaria que vive el mundo es justamente la ocasión para hacerlo. ¿Ustedes están contentos con esta rutina? ¿No se imaginan nunca que uno podría estar en otra parte, viviendo otra vida, haciendo algo mejor que copiar números inútiles en papeles que nadie lee? Con toda probabilidad, el año 2021 será el que registre la mayor cantidad de renuncias que Estados Unidos haya visto jamás. En el 2020, Microsoft entrevistó a 30.000 trabajadores con el objetivo de ver qué es lo que pensaban. El estudio mostró una fuerza laboral desarticulada y en buena medida desmotivada. Y el 41% consideró la posibilidad de cambiar de trabajo o de renunciar por completo. Un McDonald's de Oregon, en Estados Unidos, convoca como trabajadores adolescentes de 14 y 15 años porque dice que no consigue empleados de otra edad. De acuerdo a la publicación de Business Insider, este estado de cosas no tiene precedentes en la gestión de esta empresa en los últimos 40 años. Antes de colocar el cartel convocando a adolescentes, se intentó subir el salario a $15 la hora, pero esto no fue efectivo. El informe de la BBC sostiene que los economistas culpan al gobierno por haber ofrecido ayudas dentro de la emergencia sanitaria. En algunos lugares se ofreció $300 extra cada semana, pero esta ayuda ya terminó. Ya sé lo que estarán pensando, es que todavía la situación sanitaria que vive el mundo no da como para estar muchas horas fuera de casa. Ok, pero las renuncias no se dan solo en negocios de atención al público. Las industrias más afectadas son salud, servicios sociales, hotelería y ventas. Industrias como las artes y el entretenimiento, la construcción, la manufactura y la educación casi han duplicado los abandonos en relación al año pasado. Una encuesta reciente realizada por una empresa de búsqueda de trabajo denominada Korn Ferry muestra que el 90% de los negocios minoristas tiene problemas para contratar personal. Una de cada 3 de estas empresas ofrece bonificaciones para comenzar a trabajar. Sin embargo, no logran contratar empleados. ¿Por qué? Una respuesta posible es porque, en el contexto actual, los trabajadores tienen opciones. En Canadá, el Estado apoyó a los que se quedaron sin trabajo. Sin embargo, algunos sostienen que el panorama laboral en ese país ha cambiado para siempre. Muchos empleados se dirigen a sus empleadores y les dicen: solo quiero trabajar 2 o 3 días por semana. ¿Cómo podemos lograrlo? Sonará disparate visto desde Latinoamérica, pero en los países escandinavos, por ejemplo, no es raro que las personas trabajen menos horas. También podrán objetarme que lo de renunciar al trabajo es un lujo que pueden darse en Estados Unidos o en Canadá, pero que nada de esto ocurre en el resto del mundo. Veamos, ¿qué pasa por ejemplo en la Argentina?
Mientras en el comienzo de la pandemia muchos reaccionaron aferrándose a su espacio de trabajo, en la segunda mitad del 2020 un 8% cambió de empleo, un 30% tenía la intención de cambiar de empleador y un 47% tenía la intención de trabajar de forma remota. Todo esto según la encuestadora Randstad. Los que pudieron realizar el cambio en general tenían menos de 24 años. Los jóvenes suelen ser en promedio más propensos al cambio y al riesgo, algo que se explica en buena medida por la posibilidad de asumir nuevos desafíos, pero también porque en general todavía no tienen cargas familiares. La mayoría, el 71%, quiere cambiar para mejorar el salario y un 66% para mejorar la relación con el empleador. Otro relevamiento realizado por el Grupo Gestión en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires dio resultados similares. El 61% de los empleados, si pudiera, cambiaría de trabajo ya. Dentro de los que cambiarían de trabajo, 8 de cada 10 lo harían por el salario y más de la mitad para mejorar la relación laboral. ¿Qué pasa en México? Mientras en Estados Unidos hay una ola de renuncias, en México pareciera que se aferran a su trabajo. Sin embargo, un 45% de ellos se mantiene activo buscando un nuevo trabajo. La historia tal vez sea un poco distinta a la de Argentina, ya que hasta donde sabemos el Estado no brindó una ayuda durante la emergencia sanitaria como sí ocurrió en la Argentina. Esto pone más presión sobre los trabajadores para conservar su empleo actual, aun cuando no estén conformes con él. La generación de los baby boomers, que son los que nacieron entre 1946 y 1964, tenía pensado jubilarse más o menos por esta época, pero muchos, dado el contexto de la emergencia sanitaria, decidieron hacerlo antes. La de los millennials, que son los que tienen entre 25 y 40 años, no suele estar tomando trabajo full time y cuando pueden se capacitan adquiriendo nuevas habilidades o trabajan de forma remota. Durante este tiempo muchos se recibieron de forma remota, buscan nuevas posibilidades y también empleos a tiempo parcial. Claro, esto lo pueden hacer quienes ahorraron un poco de dinero y no siempre ocurre en las economías latinoamericanas. Al trabajar de manera remota, muchos pierden también toda la experiencia que supone trabajar cara a cara con otros y todo lo que se aprende en ese contexto. Para muchos este momento es una suerte de limbo en sus vidas, un momento de transición hacia otra cosa que todavía no saben muy bien qué es. De todos modos es para preocuparse. Para cualquier organización, perder un tercio de la fuerza de trabajo puede ser problemático. Ni que hablar en las pequeñas y medianas empresas. Muchas personas renunciaron sin tener proyecto alternativo u otro trabajo, meramente porque necesitaban más tiempo para sí mismas o para su familia. Y otros lo hicieron por características propias del trabajo que tenían. Según una encuesta de LinkedIn, el 74% de los que abandonaron su trabajo en Estados Unidos dijeron que lo hicieron porque el hecho de haber estado encerrados durante un tiempo durante la cuarentena los llevó a reconsiderar su vida. Mencionaron el estrés, el burnout o el agotamiento respecto al trabajo actual, lo que los llevó a cambiar de condición. Otros aducen que no quieren volver a su trabajo por el tratamiento injusto que dice que recibieron por parte de sus empleadores durante la emergencia sanitaria. Otros no quieren volver porque están disconformes con sus sueldos y otros porque creen que el sistema de ascenso no es justo. Un estudio realizado con 400.000 personas por el Harvard Business Review mostró que cuando se sienten conformes con los regímenes de promoción, las tasas de rotación de empleados se reducen a la mitad en relación a las de otras empresas de la misma industria. Los ascensos en el trabajo no solo son importantes en términos salariales, sino porque cuando las personas son ascendidas también se sienten valoradas. Pareciera además que cuando todo sigue sin obstáculos sobresalientes, nos mantuviéramos en el statu quo, no innováramos. Incluso toleramos contextos incómodos. Sin embargo, cuando por razones de fuerza mayor las cosas cambian, al detener esa rutina pareciera que estuviéramos obligados a barajar y dar de nuevo, a detenernos a pensar un poco. Claro, todo esto cuando las circunstancias económicas lo permiten. Y quienes huyen de los que podríamos considerar trabajos buenos, muchas veces se están poniendo ellos mismos en primer lugar. Otros declararon que los beneficios de tener 2 ingresos en el hogar no superaban los costos, otros pueden haber decidido huir de un jefe horrible y otros encarar un proyecto personal, una empresa personal, el que podría haber sido el trabajo de sus sueños.
Un tercio expresó preocupación por su situación personal y por cómo su salud podría correr riesgo en la actual situación sanitaria. De modo que no podemos saber a ciencia cierta qué alcance podrá tener todo esto a largo plazo. La gran renuncia sorprendió a muchos empleadores porque va en contra de todo lo que aparentemente se sabía sobre las condiciones laborales. Hasta el momento parecía que solo el empleador era quien podía dominar las condiciones laborales, y se suponía que el empleado siempre iba a estar agradecido por la posibilidad de contar con trabajo. Sin embargo, muchos parecen ya no estar tan dispuestos a aceptar lo inadmisible. Algunos empleadores supusieron que con poner detalles decorativos extravagantes en las oficinas iba a ser suficiente. Por ejemplo, mini refrigeradores llenos de bebidas energéticas. Hasta hace pocos años, los grandes gigantes tecnológicos parecían estar embarcados en una carrera armamentista para ver quién ponía juguetes más atractivos en el ámbito de trabajo. Dulces gratis, arquitectura modernista, todo eso estaba destinado a que los empleados se sintieran más a gusto con su trabajo. ¿Quién no querría ir a trabajar en una oficina con diseño futurista o con 30 restaurantes para optar para el almuerzo? ¿Quién no querría eso? Bueno, yo no querría, pero mucha gente sí querría. Pero ahora que muchos solicitantes de empleo se están entrevistando para puestos remotos, ¿qué será de estas mecas de la conveniencia corporativa? Un artículo de Fast Company publicado en julio del 2021 declaró: la era de las ventajas extravagantes de oficina se terminó. Muchos trabajadores ahora solo quieren operar por Zoom y no solo mientras dure la emergencia sanitaria. Y algo muy importante, que se confíe que ellos están trabajando aun cuando no estén siendo vigilados. Las personas también quieren tener trabajos significativos, tareas de las que puedan sentirse orgullosas, y también quieren tener voz en la toma de decisiones. Aquellos que han vuelto a la oficina durante la emergencia sanitaria se encontraron con una realidad muy diferente. Días estrictamente programados, cápsulas pequeñas, interacción social limitada y uso obligatorio de máscaras. Los trabajadores están distanciados unos de otros y, por otra parte, el trabajo remoto se está convirtiendo en la norma en muchas industrias. ¿Qué nos depara el futuro del trabajo cuando termine la emergencia sanitaria? Pensar en empresas que concentren gran cantidad de trabajadores para algunos podría ser cosa del pasado. ¿Volverá el trabajo a ser como antes? Muchos responden que no. En agosto del 2020, Pinterest se retiró de un acuerdo para mudarse a unas oficinas gigantescas en San Francisco. Algo similar parece estar ocurriendo con los demás gigantes tecnológicos. En mayo del 2020, Twitter y Facebook dijeron que iban a avanzar para que sus empleados pudieran trabajar de manera remota. Otros como Dropbox o Shopify siguieron este ejemplo. El CEO de Shopify declaró: la centralidad de la oficina terminó. Es finito. Sin embargo, para otros gigantes tecnológicos como Google, el espacio físico todavía pareciera ser importante. En sus planes está gastar $7.000 millones en nuevas oficinas y nuevos espacios físicos. Puede parecer una perspectiva sombría, pero estos cambios que está viviendo el mundo son una oportunidad para barajar de nuevo y ver cómo queremos estructurar el trabajo. ¿Europa tiene un destino similar? El 6% de los trabajadores alemanes abandonó su empleo, seguido por el Reino Unido, en el que 4,7% de los trabajadores hizo lo propio, y por Países Bajos, en los que 2,9% de los empleados abandonaron su trabajo. En Francia fue un 2,3% y en Bélgica hubo un menor número de dimisiones, 1,9%. Muchas veces Europa suele repetir la experiencia de Estados Unidos 2 años más tarde, pero ignoramos si este será el caso. Peter Capelli, en su libro El futuro del trabajo, dice que probablemente se implementen modelos mixtos, es decir, una mezcla de trabajo presencial y remoto. Y sostiene que las empresas deben permanecer abiertas para observar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, tener horarios flexibles, siempre y cuando se cumpla con las responsabilidades, y estar dispuestas a adaptarse a los cambios. Más allá del tipo de empresa de la que se trate, si convencional o cooperativa no es el tema de este video, es una oportunidad para pensar que hay otras formas de vivir, de reevaluar prioridades, con menos dinero y menos estrés, porque hay otras formas de compatibilizar el trabajo con otras cosas que hacen que para uno la vida valga la pena ser vivida. La vida es corta o larga si la sabemos aprovechar, como dice Séneca, y pasamos una parte considerable del tiempo trabajando.
Por eso es importante que nos organicemos como sociedad de modo tal que la mayor cantidad de personas posible pueda tener trabajos significativos. La conocida asociación entre crisis y oportunidad acá parece ser más pertinente que nunca.